Amigos, es un grato placer saludarles. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, miércoles 6 de mayo. Ya estamos listos, como siempre, para llevarles las noticias más destacadas del día. Mi nombre es María Fernanda Soledad. Y yo, José Rafael Mejías, y estamos ya preparados para darle todos los detalles del acontecer noticioso del día de hoy, ya miércoles, en mitad de semana. Así es, Rafa. Y comenzamos revisando de inmediato un informe realizado por Transparencia Venezuela que acusa al régimen chavista de ocultar información del uso de fondos públicos. La directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, acusó a la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, de burlarse de los ciudadanos al falsear la información financiera en su portal Transparencia Soberana, mientras la página oficial solo reporta un movimiento de 300 millones de dólares. Datos presentados ante el Congreso de Estados Unidos confirman que la cúpula chavista recibió al menos 3.000 millones de dólares por venta de petróleo. Esto está publicado en nuestra cuenta EBTV Miami. De Freitas calificó el sitio web como una mentira del aparato de Rodríguez para simular rendición de cuentas tras la salida de Nicolás Maduro. La activista anunció que el régimen mantiene una estructura de opacidad extrema al ocultar el destino real del dinero, los detalles de los contratos transnacionales y la ley de presupuesto nacional, impidiendo auditar los fondos públicos para evitar desvíos corruptos. La organización civil exigió develar la procedencia exacta de las divisas y criticó las inconsistencias de la plataforma, que justificó ingresos en un mes y medio antes de decretarse los aumentos de los bonos. Esto está publicado, así como les decía antes, en EBTV Miami, y tiene todos los detalles hechos por este informe de Transparencia Venezuela. Impresionante. Justo ayer conversábamos sobre eso, decíamos, incluso le preguntábamos a la audiencia si ustedes están de acuerdo o confiarían en esta web que ellos crearon para poder esclarecer o hacer público de alguna u otra forma este dinero que está entrando al país. Y pues en efecto Transparencia Venezuela hace la investigación y se pregunta realmente hacia dónde están yendo los fondos genuinamente. Pues parte del acontecer noticioso hasta ahora sobre las formas de manejar el dinero venezolano al régimen. Y mientras tanto también hay pronunciamiento el día de hoy por el TSJ legítimo. Advierte que no hay transición real y denuncia ampliación del TSJ chavista. Esto también lo vamos a ver en nuestra cuenta de X de BTV Miami, haciendo referencia a lo siguiente. El legítimo advierte que no hay transición real y denuncia ampliación del TSJ chavista, una denuncia que también ayer manifestamos. Los registros del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo aseguraron que en Venezuela la Constitución está suspendida y que el país atraviesa una ruptura del orden democrático marcada por el control institucional del régimen chavista. En su declaración advierte que la reciente reconfiguración del Poder Judicial, incluida la aprobación en primera discusión de la reforma de amplia de 20 a 30 magistrados, el TSJ controlado por el chavismo, no representa una reinstitucionalización, sino un intento de reformar el control político sobre el sistema judicial en Venezuela. También señalaron que aunque se habla de una transición dividida en fases de estabilización, recuperación y transición, ninguna será legítima sin el desmontaje previo de las estructuras del régimen, pues la independencia de poderes y elecciones realmente libres. Y también estamos viendo en pantalla a Antonio Marval, quien es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar estas imágenes cortesías de Telemundo. Me ha dejado como un saldo una crisis estructural prolongada, caracterizada por el colapso económico, la destrucción institucional, la violación del sistema, por supuesto las violaciones de los derechos humanos, a pesar de los cambios recientes, cambios que sabemos que han sido de una u otra forma muy atenuadas. Estos cambios en la configuración del poder, las estructuras autoritarias permanecen esencialmente intactas. Venezuela atraviesa un conflicto de legitimidades donde la legalidad ha sido sustituida por la práctica de hechos, vulnerando la soberanía popular, el sufragio, la separación de los poderes, la reciente reorganización del aparato judicial dentro de un país
que confirma que no existe una transición institucional genuina, sino una reconfiguración del control político de las instituciones. El régimen debe acelerar este proceso y, en consecuencia, nosotros solicitamos y apoyamos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, obligación jurídica que es ineludible. Otorgar garantías reales, verificables y sostenidas para el retorno seguro de los venezolanos que están en el exilio, ejecutar el desmontaje efectivo de las estructuras de control político sobre el Poder Judicial y la reconstrucción institucional sobre la base de la independencia judicial y el respeto a la Constitución de la República. Hacer cesar los mecanismos de persecución política, adelantar las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos que conforman los estándares internacionales. Finalmente, en el documento que elaboramos en el día de ayer, exhortamos a la unidad real de los actores políticos venezolanos, basada en principios y no en intereses particulares. La reconstrucción del Estado exige un gran acuerdo de convivencia nacional orientado a la restitución de la Constitución, al Estado de Derecho, a la paz y al desarrollo de nuestro país. Recordemos que sin justicia independiente no hay democracia. Bueno, parte de las declaraciones de Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estas imágenes cortesías, reitero, de Telemundo el día de hoy. Pero hay más información ahora sobre la OEA y Albert Einstein para Fernanda. Así es, Rafa. Resulta que el día de hoy también fue la sesión de la OEA y el secretario general de este organismo, Albert Ramdin, dio declaraciones. Dijo hoy que el Consejo Permanente reafirmó la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela sigue siendo una preocupación en materia de derechos humanos y una urgencia regional. La represión y la persecución política no pueden ser toleradas en nuestro hemisferio. Reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de todos los presos políticos y apoyamos una mayor transparencia, rendición de cuentas y garantías democráticas para el pueblo venezolano. La OEA está lista para apoyar el diálogo, las instituciones democráticas y un camino pacífico liderado por los venezolanos hacia la estabilidad y la reconciliación y la prosperidad. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta intervención. Madam Chair, distinguished ambassadors, Assistant Secretary General. Si lo podemos adelantar un poquito, bien. I would like to begin by expressing appreciation to the delegations that requested the Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights, Tania Reinam, for her presentation today on behalf of the President of the Inter-American Human Rights Commission. Parte de lo que él decía allí, hablaba de una Venezuela estable y democrática, es esencial no solo para los ciudadanos venezolanos, sino también para la estabilidad y el bienestar de todos en el hemisferio. Hacen un llamado a todos los actores a participar de manera constructiva, a defender los principios democráticos y trabajar juntos por un futuro basado en los derechos humanos, la democracia y la democracia representativa y una paz duradera. Esto fue parte entonces de la intervención del secretario general de la OEA en este día de hoy, Albert Ramdin, y que bueno, parte de lo que fue el día de hoy en esta audiencia, Rafa. Así es, también vamos a ver, en la web de Monitoreamos en torno a esta información sobre Albert Ramdin. Hasta Brasil, embajador de Brasil ante la OEA pide que sean responsabilizados los violadores de derechos humanos en Venezuela. Ahí lo estamos viendo en Monitoreamos. Dice que para que haya reconciliación y armonía en Venezuela debe haber justicia. Escuchemos parte de lo que fue esta intervención. Ok, lo tenemos. Brasil. Sí. Manifestó en distintas ocasiones la preocupación por la situación de los derechos humanos de Venezuela y por las informaciones recibidas sobre las tensiones de carácter político en el país. Saludamos la liberación parcial de personas detenidas en Venezuela como un paso significativo para mejorar el ambiente político interno. Alentamos a las autoridades locales venezolanas a que sigan avanzando en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos con imparcialidad y pleno cumplimiento del debido proceso. Creemos que los avances en el campo de los derechos humanos, incluida la revisión de casos de detenciones arbitrarias,
contribuirían de manera significativa a la promoción del clima de confianza, la reconciliación nacional y la restauración de un diálogo amplio, inclusivo y representativo. Renovamos, por lo tanto, nuestro llamamiento al gobierno de Venezuela para que avance con medidas de confianza, incluida la revisión de casos de detención, la responsabilización de los perpetradores de violaciones de derechos humanos y el compromiso con mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos. Parte de las declaraciones el día de hoy, María Fernanda. Así es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tuvo actividad hoy. Dice, exigen liberar a los presos políticos, todos están en armonía con esta situación y dice, alertan sobre la amnistía en Venezuela. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció ante la OEA la detención por motivos políticos en Venezuela y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos en una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho. Así lo advirtieron el día de hoy. El organismo también cuestionó la ley de amnistía impulsada por el régimen chavista en manos de Delcy Rodríguez, al señalar que aunque se reportan más de 8.000 beneficiarios, solo 186 tendrían libertad plena y cientos siguen bajo medidas restrictivas, lo que calificó como libertad vigilada, y esto no es lo que se estima que podría ser necesario para una transformación de una Venezuela más democrática. Vamos a escuchar parte entonces de lo que fue la intervención de la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo, una palabra de solidaridad al pueblo venezolano. La Comisión Interamericana reitera su compromiso firme e indeclinable con la defensa de los derechos humanos. Sin democracia no hay derechos humanos. Permítanme partir de una premisa que orienta lo que diré. No hay derechos humanos plenos sin democracia. La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad. Y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho en Venezuela. Esto no es un exceso aislado, es política de Estado sostenida y deliberada. La Comisión no llega tarde a este debate. Documentamos a los presos políticos de la región desde los años 70. Cuba, las dictaduras militares del Cono Sur, y hoy lo hacemos con el mismo rigor. Sobre Venezuela, solo en 2025 otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de la libertad por motivos políticos. Defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos y, en varios casos, núcleos familiares completos. Nuestro mecanismo especial de seguimiento, MESEVE, ha recogido más de 300 testimonios de víctimas. Venezuela figura en el capítulo 4B de nuestro informe anual de manera ininterrumpida hace más de una década. Y entre 2018 y 2025 hemos celebrado cerca de 30 audiencias temáticas. La evidencia es abrumadora. Entre julio y diciembre de 2024, la sociedad civil documentó 2.062 detenciones por motivos políticos. Al cerrar 2025, 1.794 personas seguían privadas de la libertad, incluidos 3 menores de edad. Abril de 2026, 454 personas continúan detenidas por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 personas militares. Parte de la declaración hoy en la OEA, y también en torno a esto se ha pronunciado María Corina Machado en una publicación en la red social X, dando respuesta al tuit de Albert Branding, secretario general de la OEA, donde responde lo siguiente. El secretario hace una publicación donde afirma que hoy en el Consejo Permanente de la OEA reafirmó que la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela sigue siendo preocupación de derechos humanos y urgencia regional. La represión y la persecución política no se pueden tolerar en nuestro hemisferio. Lo que María Corina Machado respondió: el desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar
una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela. Los más de 500 presos políticos, civiles y militares se mantienen tras las rejas al régimen se mantienen tras las rejas, deben ser liberados y debe garantizarse la libertad plena sin restricciones de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas. Agregó que agradece este informe de la Organización de Estados Americanos, así como el informe llamado también de esta sección del Departamento de la Secretaría General de la OEA. Tal como se ha dicho, una Venezuela estable y democrática es esencial para sus ciudadanos y para el hemisferio entero. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible. Fue parte de la publicación de María Corina Machado en torno a esto el día de hoy, consolidando una vez más y manifestando no solamente las acciones hacia la liberación de los presos políticos, sino yo agregaría también, María Fernanda, el hecho de torturados en estos centros penitenciarios. Así es, y que aún se mantiene toda la política represiva dentro de Venezuela, no ha habido ningún cambio, solamente están disimulando y poniendo alguna cara de cambio en Venezuela que en realidad no se está reflejando así en la realidad de los venezolanos. Nosotros hacemos nuestra primera pausa, en la próxima parte seguimos con más información.